¿Qué ocurre? Nosotros vamos a tener 75 HA. Estoy tratando de hacerlo sin matemáticas. Si yo tengo 10 aquí, voy a agarrarme 10 de A, ¿no es cierto? ¿Y cuántas me van a quedar? ¿Cuántas A libres me van a quedar? 15. Entonces, más. Como yo estoy juntando este hidrógeno con este A, voy a formar HA, obviamente. Si son 10, me estoy agarrando 10 de 25. ¿Sí? Más 10 HA. ¿Sí? ¿Está bien? De los finales, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar más 15A, ¿sí? Porque eran 25. ¿Y cuántos protones me va a quedar? 25, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué? Lo que tú has hecho es colocar más protones. ¿Y qué pasó con esos protones? Inmediatamente se fueron a buscar la letra A. A la letra A, en un ácido débil, se le llama base conjugada. Base conjugada. A la letra A se le llama base conjugada porque interactúa con el ácido, con el protón, en este caso. ¿Qué es lo que ocurrió, chicos? Yo le coloqué un exceso de 10, pero al final del proceso, ¿cuántos protones yo tengo libres? ¿Cuántos protones me quedaron? 25. ¿Y cuántos tenía al comienzo? 25. O sea que dice, mantuvo el pH, ¿sí o no? ¿No es cierto? Mantuvo la cantidad de protones. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque este ácido débil de aquí amortiguó, ¿sí? O sea, donó bases conjugadas para el exceso de protones que estaba entrando. Por lo tanto, la concentración de protones se mantuvo constante, no varió. A este ácido débil se le llama amortiguador. En un sistema biológico se le llama amortiguador o buffer o tampón. Lo he demostrado aquí. Tenía 25 protones y al final del proceso tenía cuánto? 25 protones. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado si yo no tuviera esto aquí? Mi solución que inicialmente era, no tenía era neutro, vamos a ponerle, es neutra, ¿sí? Pasa a tener ahora, ¿cuánto? 10 protones, porque yo le eché 10 moléculas de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Pasaría a tener 10 protones, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero ejemplificar? A pesar de que nosotros tenemos 25 protones aquí y 10 protones aquí, ¿en dónde hubo cambio de concentración de protones? ¿En dónde hubo cambio de concentración de protones? En esta de aquí, porque aquí yo no tenía nada de protones y pasé a tener 10. Y aquí yo tenía 25, pero continué manteniendo 25. ¿No es cierto? O sea, no hubo cambio de pH aquí, pero aquí sí hubo cambio de pH. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. No importa si hay inicialmente 25 protones o no hay. La cuestión es ver si hay cambio entre la situación anterior y la situación posterior. Si sí hay cambio, ¿sí? Hubo un cambio de pH, y si no hubo un amortiguamiento de pH. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del amortiguador? A ver, ¿cuál es la función del amortiguador? Evita cambio. Cambios bruscos de pH. No importa si el pH es ácido o básico. Pero no importa. Lo que importa es evitar cambios bruscos de pH. ¿Y en dónde evitamos cambios bruscos de pH? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Abajo. ¿En dónde evitamos cambios bruscos de pH? Arriba, porque aquí era neutro, no había, y aquí sí cambió, ¿sí o no? Y aquí comenzó con 25 y acabó continuando con lo mismo 25. Obviamente, si yo le continúo echando el ácido clorhídrico, en algún momento voy a exceder la capacidad tamponante o amortiguadora y sí se va a poner ácido. Pero va a tener que ser mucha mayor cantidad de ácido que lo que usualmente ocurriría. ¿Está claro? ¿Entendieron entonces el amortiguador? ¿Cuál es la función del amortiguador? Evitar cambio brusco de pH. ¿Y dónde evitas este cambio brusco? En el primer ejemplo, ¿sí o no? Porque 25 protones iniciales acabaste teniendo 25 protones al final. O sea, no cambió la cantidad de protones. ¿O sí cambió? No cambió. ¿Sí? Eso es lo que hace un ácido débil. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos. Pero chicos, ¿le quedó claro o tienen alguna duda? A ver, tú amiga, tú tienes una cara. ¿Qué es lo que
Pregúntale nomás. Es difícil porque ya, miren. Cualquier duda que ustedes tengan, tenemos que formar los grupos de seminario, ¿no? Puede aceptar protones y formar. ¿Ok? Lo que pasa es que esos conceptos son muy técnicos, son muy aislados, no son muy prácticos. Pero está bien, en términos académicos son bien precisos. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es homeostasis? Capacidad para mantener una situación de equilibrio dinámico completo. Homeostasis, capacidad de mantener condiciones constantes. Por ejemplo, en el ejemplo que yo te puse aquí, imaginemos que este recipiente ya no es más un recipiente. Comienza a visualizarlo como si fuera una célula. En esta célula ocurren procesos bioquímicos que generan bastantes protones, pero son amortiguados por la presencia del ácido débil, llevando a que al final el pH se mantenga constante. ¿Sí o no? Porque la cantidad de protones que había inicialmente es la misma que la que hay al final del proceso. ¿No? Entonces, ¿qué revela eso? Un proceso homeostático, que a pesar de que hubo una reacción química que generó protones, el pH se mantuvo constante. ¿Okay? La homeostasis es una capacidad para mantener un equilibrio, una capacidad del sistema biológico de mantener condiciones constantes o un equilibrio. ¿Ya? No se preocupen que lo que no entiendan ahora lo van a entender mejor en la próxima clase, porque vamos a ver más ejemplos, vamos a ver más situaciones. ¿Ya? ¿Qué cosa es un anfótero, anfolito o anfiprótico? Sustancias que pueden actuar tanto como ácido como base. ¿No? Sistemas amortiguadores, entonces, ¿qué cosa será? Es un ácido o una base débil. ¿Qué quiere decir un ácido o base débil? Que no se disocia completamente cuando está en el agua. Recuerda que yo te dije, el ácido clorhídrico, tú colocas 100 moléculas y las 100 moléculas se van a disociar por completo, todas las 100. Pero un ácido débil no. Tú colocas 100 moléculas y las 100 se disocian por completo. No, solamente te puse un ejemplo, 25 moléculas. Y el resto de las 75 están ahí sin disociarse, porque es un ácido débil, no se disocia completamente. ¿Ok? Sistemas amortiguadores, sistemas orgánicos o inorgánicos. ¿A qué se refiere? Moléculas orgánicas o inorgánicas que pueden evitar los cambios bruscos de pH. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas que pueden amortiguar el pH? Proteínas, aminoácidos, hemoglobinas. ¿Cuáles son las moléculas inorgánicas que amortiguan el pH? Esencialmente son dos: el ácido débil llamado carbonato y el ácido débil llamado fosfato. Ambos son ácidos débiles, ¿ya? Derivados del ácido carbónico y del ácido fosfórico, pero no son ácido carbónico ni fosfato. En realidad son radicales, pero eso lo vemos después. ¿Okay? Entonces, clasificación en orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, proteínas, aminoácidos. Amortiguadores inorgánicos, sales, ácidos débiles, fosfato y carbonato. ¿Ok? Entonces ya ven el mercado. Bien. Entonces los sistemas amortiguadores, ¿qué es lo que hacen? Primero evitan cambios bruscos de pH. ¿Sí? ¿Quiénes son los que constituyen a los sistemas amortiguadores? Bueno, son esas moléculas orgánicas o las inorgánicas. Vamos a enfocarnos en las inorgánicas ahora, los fosfatos y carbonatos. ¿Sí? Esos fosfatos y carbonatos, ¿qué son químicamente hablando? Ácidos débiles. ¿Ok? Aquí dice, los amortiguadores resisten la adición de ácidos. Claro, porque en el ejemplo que yo te coloqué, yo colocaba ácido clorhídrico, y en los finales, ¿cuántos protones acababan? Lo mismo que tenía al comienzo. ¿Okay? Bueno, esa es la nomenclatura de los ácidos débiles y bases débiles.
pK. Se define como el valor de pH de una solución molecular en que el ácido y la base se encuentran en concentraciones equimoleculares o el 50%. Ya. Vamos a regresar un poquito al ejemplo que yo hice, ¿no? Tiene bonita letra. Mira, las preguntas están acá y las respuestas están acá. Solamente hago la pregunta. Características de los seres vivos. Las preguntas a veces la pongo por colores, a veces no. Acá también. Estaba haciendo esto. ¿Cuáles son las características y propiedades del agua? Ok, chicos, veamos de nuevo este ejemplo de aquí. Veamos de nuevo este ejemplo de aquí. ¿Ya? Nosotros tenemos una situación en la cual la cantidad de protones es igual a la cantidad de la base conjugada. Recuerden que cuando tú tienes un ácido débil, tú tienes la parte que es el hidrógeno y el resto de la molécula que se le llama base conjugada. ¿Ok? Cuando tú lo colocas en mi solución, tú vas a tener una cantidad de protones y otra cantidad de base conjugada. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurrió aquí? Aquí se alteró esa relación. Ahora lo que nosotros tenemos es 25 protones, ¿sí? Pero ahí no tenemos la misma cantidad de base conjugada, porque fue utilizada para formar todo el ácido débil, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una cantidad diferente de base conjugada y de hidrogenión. Mientras que aquí lo que nosotros tenemos es exactamente la misma cantidad, tanto de H como de A, ¿no es cierto? Al punto del pH, en el que tú tienes exactamente la misma cantidad de hidrógenos que de base conjugada, se le llama pK. Solamente en un punto del pH de 0 a 14, en cualquier punto, puede ser a pH 3, a pH 7, va a depender mucho de la naturaleza del ácido débil. Solamente en un punto determinado tú vas a tener exactamente la misma cantidad de protones que de base conjugada. Y en ese número de pH se le denomina pK. Este pK es específico para un ácido débil, por ejemplo, como el fosfato, o como el carbonato, o como el, no sé, como algún otro tampón que exista. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición aquí? El pK, ¿qué cosa es? El pK es el punto del pH, es el valor del pH, en que tienes exactamente la misma cantidad de protones que de base conjugada de un ácido débil. ¿Sí? ¿Está claro eso? Más o menos ha quedado. Esta parte sin matemáticas, chicos, es muy fastidioso. Pero bueno, tenemos que continuar. Sí, no entiendo mucho la verdad. ¿Cuáles son las dos moléculas principales? Una de las moléculas se llama bicarbonato. Y el bicarbonato se encuentra más que todo fuera de las células. ¿Ok? Líquido extracelular. ¿Qué dijo moléculas? Entonces el bicarbonato se encarga de evitar los grupos de pH en los líquidos que rodean a los tejidos. Todo lo que está fuera de las células. Eso es uno. ¿Cuál es el otro sistema amortiguador? El otro sistema amortiguador es otra sal, ¿sí? Otro radical, pero ya no es el bicarbonato, ahora es el fosfato. Ese fosfato es
una molécula que se encuentra dentro de la célula, exclusivamente dentro de la célula. ¿Bien? Y se encarga de evitar cambios bruscos, o sea, de tamponar o amortiguar el pH dentro de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, pulmones y riñones regulan la presión parcial de CO2 y bicarbonato, respectivamente, lo que permite mantener la sangre dentro de los pulmones. Entonces, ¿cuáles son los órganos que nos permiten mantener la concentración de CO2 y bicarbonato? Los pulmones. Los pulmones y los riñones. ¿Por qué? Sí. Porque en Pulmones. los pulmones nosotros eliminamos dióxido de carbono. Y consumimos En los oxígeno. riñones nosotros eliminamos el ion bicarbonato. Toxina, ¿no? Riñones, la orina. ¿Sí? Ay, esa chica le veía tanto cuando quería saber de química. Vamos a ver este video de aquí. Se copa. Ya no aguanto. No puedo.